La mandíbula o maxilar inferior es el hueso más grande y fuerte de la cara, que desempeña un papel crucial en varias funciones faciales. A continuación, les detallaré lo que vienen siendo las partes principales y las estructuras anatómicas de la mandíbula, en el cual tenemos lo que viene siendo el cuerpo de la mandíbula, ramas de la mandíbula, apófisis coronoides, cóndilo mandibular, incisura mandibular y la última que es la línea miloidea. El cuerpo de la mandíbula es la porción horizontal en la que forma esta nervadura que constituye tanto la mayor parte del hueso mandibular. Tenemos la sínfisis mandibular, la que es una línea de fusión en la línea media anterior de la mandíbula. Tenemos también lo que viene siendo la protuberancia mentoniana. Esta es una prominencia en la parte anterior del cuerpo de la mandíbula, lo que comúnmente se conoce como el mentón. Y tenemos el foramen mentoniano, apertura que viene siendo en el cuerpo de la mandíbula, que generalmente cerca de los primeros y segundos premolares, por donde aquí pasa el nervio y los vasos sanguíneos mentonianos. Las ramas de la mandíbula. Existen dos proyecciones verticales que estas se extienden hacia arriba desde el cuerpo mandibular y también el ángulo mandibular, donde aquí es el punto donde el cuerpo de la mandíbula se une a las ramas. En la apófisis coronoides se obtiene lo que menciona la proyección triangular en la parte superior o anterior de la rama mandibular, ya que también es un punto de inserción del músculo temporal. Tenemos el cóndilo mandibular, ya que viene siendo una proyección redondeada en la parte superior posterior de la rama mandibular. Y este también se articula con la fosa mandibular del hueso temporal del cráneo, para así esta formar la articulación temporomandibular. También tenemos lo que viene siendo la incisura mandibular o incisura sigmoidea, ya que esta es una depresión en forma de U, que entre la apófisis coronoides y el cóndilo mandibular. Tenemos también lo que viene siendo la línea miloioidea, o cresta ósea, que viene siendo la superficie interna del cuerpo de la mandíbula. Como tal, tiene el punto de inserción del músculo miloioideo. En los forámenes y canales existe lo que viene siendo el foramen mandibular, ya que esta es una apertura en la superficie interna de la rama mandibular y a su vez es una entrada al canal mandibular, por donde aquí pasan el nervio y los vasos sanguíneos alveolares que vienen siendo inferiores. En el canal mandibular, en el segundo, aquí en este canal recorre longitudinalmente lo que viene siendo el interior del cuerpo mandibular. Y aquí algo muy importante es que contiene el nervio y los vasos sanguíneos alveolares inferiores. En el foramen mentoniano, esta viene siendo una apertura que está en la superficie externa del cuerpo mandibular. Y aquí es la salida del canal mandibular para el nervio y vasos sanguíneos mentonianos. La articulación temporomandibular tiene un cóndilo mandibular, que es la parte de la mandíbula que se articula con la fosa mandibular del hueso temporal, y la fosa mandibular es la parte del hueso temporal que se articula con el cóndilo de la mandíbula. También presenta un disco articular, que es una estructura fibrocartilaginosa entre el cóndilo y la fosa mandibular que permite el movimiento suave y reduce el desgaste. La mandíbula tiene varias caras y bordes que poseen características distintivas que van como punto de intersecciones para músculos, nervios y vasos sanguíneos. Ahora, algunas de las caras del cuerpo de la mandíbula son la cara externa y la cara interna. En la cara externa se presenta una protuberancia mentoniana, que es una prominencia en la línea media de la mandíbula y forma el mentón. También está el foramen mentoniano, que es una apertura ubicada cerca de los segundos premolares. A través de ella pasan los nervios y vasos sanguíneos mentonianos. Y también está la línea oblicua, que es una cresta que se extiende desde la parte anterior de la rama mandibular hasta el cuerpo de la mandíbula. En la cara interna podemos encontrar la línea miloidea, que es una de crestas que se extiende a lo largo de la parte superior del cuerpo de la mandíbula y sirve como un punto de intersección para los músculos miloideos. También está la fosa digástrica, que es una depresión cerca de la línea media y debajo de la sínfisis mandibular, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. También está la espina mentoniana, o también se conoce como apófisis de Henle, que son pequeñas proyecciones óseas en la línea media que sirven como punto de intersección para los músculos genioglosos y genioioideos. También está la fosa sublingual, que es una depresión encima de la línea meloidea que se aloja a la glándula sublingual, y la fosa submandibular, que es una depresión debajo de la línea meloidea que aloja a la glándula submandibular. A continuación les voy a hablar sobre las caras de las ramas de la mandíbula. Encontramos dos caras, una cara externa y una cara interna. En la cara externa encontramos el músculo macetero. La cara externa de la rama mandibular es el sitio de inserción del músculo macetero, un músculo masticatorio potente. Y en la cara interna encontramos el foramen mandibular. Esta es una apertura en la parte interna de la rama mandibular que lleva al canal mandibular. A través de este foramen pasan los nervios, vasos sanguíneos alveolares inferiores. Encontramos el língula mandibular.
Esta es una pequeña proyección ósea cerca del foramen mandibular donde se inserta el ligamento esfenomandibular. También aquí se encuentra el surco miloideo. Este surco se extiende desde el foramen mandibular hacia adelante y abajo, y donde pasa el nervio miloideo y su correspondiente vaso sanguíneo. Para terminar este video quiero mencionar las características de la mandíbula inferior, como por ejemplo el ángulo mandibular, mejor conocido como gonión. Es el punto donde el cuerpo de la mandíbula se encuentra con la rama mandibular. Este es palpable y puede variar en varias formas entre los individuos. Las funciones de la mandíbula van desde la masticación, habla, expresiones faciales, la respiración. Y también varios problemas comunes son las fracturas mandibulares. Estas son resultantes de traumas directos y pueden afectar cualquier parte de la mandíbula. También la disfunción de la ATM. Esta puede causar dolor, dificultad para masticar y clics o ruidos en la articulación. Y también la maloclusión. Esta es la desalineación de los dientes que puede afectar la masticación y la salud oral general. El hueso temporal es una estructura compleja y fascinante del cráneo humano. Es por eso que este está situado en la parte lateral e inferior del cráneo. Este hueso alberga lo que viene siendo el órgano vestíbulo-coclear y desempeña un papel crucial en la audición y el equilibrio. Y aquí también podemos ver que el temporal se divide en tres porciones principales, que se fusionan durante el desarrollo, ya sea la escamosa, la mastoidea, la petrosa o la petrotimpánica. Y cada una de estas porciones tiene características únicas, ya que cumple con funciones específicas. En la porción escamosa, la cara externa o exocraneal es la cara externa de la porción escamosa, es que ya es una superficie vertical, semicircular y ligeramente convexa. Aquí podemos encontrar. En la apófisis cigomática, este se proyecta hacia adelante y lateralmente. Aquí nace dos raíces, una que viene siendo horizontal, o sea, transversal, y otra vertical, que es longitudinal. Su borde superior da inserción a la aponeurosis temporal. Su borde inferior le da inserción al músculo massetero. Y este, como tal, se articula anteriormente con el hueso cigomático, ya sea formando el arco cigomático. En la fosa mandibular, también conocida como cavidad glenoidea, esta es ubicada al posterior al tubérculo articular. Se divide en dos partes, de la fisura petrotimpánica, o sea, la de Glaser. Esta tiene la porción anterior, articular, recibe el cóndilo de la mandíbula, y la porción posterior, no articular, parte del hueso timpánico. El tubérculo articular o cóndilo del temporal, tiene una eminencia convexa y lisa, que forma parte de la articulación temporomandibular. También tenemos el conducto auditivo externo, que viene siendo el orificio circular, posterior a la fosa mandibular, ya que va formando superiormente por la porción escamosa e inferiormente por el hueso timpánico. También tenemos lo que viene siendo la cresta supramastoidea, continuación posterior de la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. En la cara interna, o sea, endocraneal, la cara interna es cóncava y esta corresponde al lóbulo temporal del cerebro. Presenta las depresiones que corresponden a las circunvoluciones cerebrales y a su vez surcos para las ramificaciones de la arteria meningia media. Es de poco espesor, pero está reforzada medialmente por la dura madre. En los bordes, el borde superior es convexo y se articula con el parietal, y va formando la sutura escamosa, y el borde anteroinferior se articula con el ala mayor del esfenoides. En la porción mastoidea podemos encontrar dos caras, la cara externa que está situada posterior al conducto auditivo externo y presenta la apófisis mastoidea, que es una eminencia que se dirige hacia abajo y adelante y da insección a músculos como el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, el longísimo de la cabeza y el occipital. También podemos encontrar lo que es el foramen mastoideo, que permite el paso de una vena emisaria que conecta el seno sigmoideo con las venas externas del cráneo. También se encuentra la estructura de la espina suprameatal, que es una pequeña proyección ósea que está en la parte superior y posterior al conducto auditivo externo. Y por último encontramos la incisura mastoidea o ranura digástrica, que es un surco profundo de la apófisis mastoidea y da intersección al vientre posterior del músculo digástrico. En la cara interna podemos encontrar el surco del seno sigmoideo, que son impresiones del seno venoso del mismo nombre y que se continúan con el surco del seno transverso del occipital. Y también encontramos la fosa cerebelosa, que son depresiones que alojan parte del cerebelo, y también está la incisura mastoidea, que se encuentra en la parte de la cara externa, que da la inserción al músculo digástrico. En la cara interna podemos encontrar el surco del seno sigmoideo, que son impresiones del seno venoso del
En este hueso encontramos al borde superior que separa las fosas craneales medias y posteriores y contiene el surco del seno petroso superior. En el borde anterior, que se articula con las alas mayores del esfenoides, el borde posterior que presenta el foramen yugular, que es un agujero rasgado posterior, y el paso de nervios glosofaringe, vago y accesorio. También se encuentra la vena yugular interna y el seno petroso inferior. En el borde inferior está formado por la apófisis vaginal y la apófisis tubárica. En este hueso también podemos encontrar el vértice de la porción pentrosa. En él encontramos orificios anteriores del conducto carótido y parte del foramen lacerum, que es el agujero rasgado anterior. A continuación yo les voy a hablar sobre la porción petrosa o también conocida como peñasco del hueso temporal. La porción petrosa tiene una forma de pirámide cuadrangular con base hacia atrás y el vértice hacia adelante y medial. Presenta 4 caras, 4 bordes, una base y un vértice. La primera cara es la anterosuperior. Esta cara forma parte del piso de la fosa craneal y presenta una eminencia arcuata. Esta es una elevación que corresponde al conducto semicircular superior del oído interno. También presenta el hiato de Falopio. Este es un orificio por donde emerge el nervio petroso mayor. El hiato del nervio petroso menor. Este, en cambio, es un orificio más pequeño lateral al hiato de Falopio. Presenta impresión trigeminal, también conocida como la fosa de Gasser. Esta es una depresión que aloja el ganglio del trigémino. Y por último, el orificio interno del conducto carotídeo. Este está cerca del vértice de la porción petrosa. La cara posterior. Esta cara forma parte de la fosa craneal posterior y contiene el conducto auditivo interno. Este es un orificio que da paso al nervio facial, que es el par craneal número 7, y al nervio vestíbulo-coclear, que es el par craneal número 8. También da paso a la arteria laberíntica. Encontramos aquí también el acueducto del vestíbulo. Esta es una hendidura pequeña posterior al conducto auditivo interno y contiene el conducto endolinfático. Y también contiene a la fosa subarcuata. Esta es una depresión superior y lateral al conducto auditivo interno. La cara anteroinferior. Esta cara presenta un conducto musculotubárico. Este está dividido en 2 partes, superior e inferior. El superior es para el músculo tensor del tímpano y el inferior es la porción ósea de la trompa de Eustaquio. También encontramos la apófisis tubárica. Esta contribuye a la formación de la porción ósea de la trompa auditiva. También encontramos el semicanal del músculo tensor del tímpano. Este es un pequeño canal óseo superior al conducto de la trompa auditiva. Por último, encontramos la cara posterior. En esta cara encontramos la apófisis estiloides. Esta es una proyección ósea larga y delgada. Da inserción al ramillete del riolano, también a ligamentos y músculos. Los ligamentos al estilomandibular y el estiloideo, y a los músculos el estilofaringio y el estiloideo, y por último el estilogloso. Encontramos aquí también el foramen estilomastoideo. Este es un orificio por donde emerge el nervio facial. También encontramos la fosa yugular. Esta es una depresión que aloja el búlbulo superior de la vena yugular interna. El orificio interno del conducto carotídeo. Esta es una entrada de la arteria carótida interna al peñasco. El acueducto del caracol. Esta es una pequeña apertura cerca de la fosa yugular. Y por último encontramos la fosita petrosa. Esta es una pequeña depresión que contiene el ganglio petroso del nervio glosofaringeo.